Misma palabra. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señor Iglesias, tengo que reconocer el inmenso esfuerzo que realizan ustedes por intentar silenciar y amedrentar a Vox. Pero le ha salido mal. Es un honor para mí decirle, en nombre y representación de mi grupo parlamentario, que no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a este gran disparate y a esta planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía y del orden social, moral y político que es la Agenda 2030. No es de extrañar que quien pasa de un piso en Vallecas a una mansión en Galapagar se abrace a las élites de Davos y del Foro Económico Mundial. Voy a citar literalmente parte de la presentación de la Agenda para 2030. Dice así: proyecto mundial para asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz dentro de, atención, un concepto más amplio de libertad. ¿Cómo que un concepto más amplio de libertad, señor Iglesias? El concepto de libertad está muy claro. ¿Quiere que se lo recuerde? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En realidad, la capacidad para elegir bien, porque si se elige mal, o si se elige mentir, o se elige hacer políticas en contra de España o de los españoles, uno no puede ser libre. ¿Podría explicarme cómo se amplía la libertad de los españoles en la Agenda 2030? Porque a nosotros nos parece que más que ampliarla, lo que hace es reducirla. De hecho, ustedes, desde el CNI, han creado un observatorio para perseguir a quien no comulgue con las tesis del globalismo o de la Agenda 2030. Observatorio ELISA se llama. Observatorio que afirma que el que tenga una opinión contraria o ponga en duda las tesis del globalismo erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a las instituciones democráticas. Pues mire usted, señor Iglesias, lo que erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a la democracia es esta agenda, porque quiere quitarle a los españoles la capacidad de decidir el destino de su nación, entregando el poder a las agencias de la ONU, a las grandes multinacionales y a sus ONGs. Además, ¿hay algo más ilegítimo, más antiplural y más contrario a la democracia que la imposición de un pensamiento único y la persecución del que piensa diferente? ¿Ese es el concepto amplio de libertad que tienen ustedes en la Agenda 2030? Mire, no le hacía falta a usted crear un observatorio para perseguir a quienes pensamos diferente. Ya se lo voy a decir yo. Aquí tiene a 3. Hay 49 más en el Congreso. 4 millones de personas que nos avalan y bien sabe usted que en este momento algunos millones más que queremos hacernos dueños de nuestro destino y de nuestra historia. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a detener a todos o nos va a ilegalizar?
porque lo que es ilegítimo es que la ONU, que nadie vota a sus delegados, pretenda convertirse en el Parlamento del mundo, marcando a los países todos y cada uno de los aspectos sociales, económicos y ambientales, y que todos ustedes acepten sin más. Lo que es ilegítimo es que esta agenda, que no fue sometida a referéndum en uno solo de los 193 países ni se dio a conocer en ninguna campaña electoral, se coloque ahora en el eje central de las políticas del Gobierno de España y sea, según dicen ustedes, prioridad absoluta. Es su prioridad porque es el instrumento que ustedes utilizan para imponerse como los tiranos que son al pueblo español. Porque lo que ataca al pluralismo, a las instituciones democráticas, es pretender, como abiertamente pretende esta agenda, someter la legislación, la economía y el desarrollo de las distintas naciones a su criterio y, además, comprometer a los países no solo a obedecerla, sino también a financiarla. ¿En qué consiste la Agenda 2030? ¿En transferir la capacidad sanitaria de España a una agencia como la OMS al servicio del Gobierno del Partido Comunista Chino? El resultado de las políticas de la Agenda 2030, que nos engaña anunciando el fin del hambre, la pobreza o la contaminación, es una Cuba sin derechos humanos ni libertad. Es una Venezuela que era un país rico antes de abrazarse a la agenda globalista y que ahora se muere de hambre, o es una China que es el mayor contaminante del planeta. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la defensa de nuestro sector agrario frente a la competencia ilegal de la producción agrícola extranjera? ¿Dónde está en la Agenda 2030 la promoción de nuestra cultura? ¿Dónde se promociona nuestra artesanía? ¿Dónde está la promoción de la historia de España? ¿Dónde está en la agenda la recuperación del potencial industrial nacional? ¿Dónde está en esa agenda la soberanía energética de España? Se lo voy a decir yo, no está en ningún sitio, porque esta agenda se ha redactado con la finalidad de producir la mayor transferencia coactiva y forzosa de recursos de las clases medias y trabajadoras españolas en favor de las grandes multinacionales globalistas. Esta agenda es una ruina y una cesión manifiesta de soberanía que lo que de verdad pretende es el control absoluto sobre el individuo y sobre el planeta, el control de los recursos naturales, el control de la alimentación, el control de la salud, el control de la energía, el control de la industria, el control de las instituciones y, por supuesto y sobre todo, el control de la justicia. Esto, señor Iglesias, se llama dictadura y no democracia. Ustedes son, por encima de todo, unos impostores y unos traidores a los trabajadores de España, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a las clases medias de España que quieren crear riqueza. Este plan para el 2030 se apoya en el foro de Davos, en el que el señor Sánchez participa. A lo mejor le invitan a usted también ahora a ir al foro de Davos en enero. Si no le invitan, si quiere ya le digo yo lo que le van a contar. Mire, lo acaban de publicar en la web. Dicen que para el año 2030, si su agenda va bien, no tendremos nada, pero seremos felices. Apenas comeremos carne por el bien de nuestra salud y de la salud del planeta, o que 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por culpa del cambio climático. Desde aquí, animo a todos a que echen un vistazo a la web del Foro Económico Mundial, que es donde se apoya la Agenda 2030. Parece ser que le hace mucha gracia a usted, señor Iglesias. Su programa siniestro avanza gracias a la manipulación del lenguaje y del control de los medios de comunicación. Una agenda que se disfraza de utopía, pero que es pura distopía. Su icono es un círculo de diversos colores, pero esconde fines oscuros. Es un camelo, la obsesión de este Gobierno. Señor Iglesias, aquí el único objetivo es desarrollar una estafa de magnitudes planetarias para el sostenimiento de la codicia de las élites mundiales y de quienes les ayudáis. En el caso de España, sois todos los grandes grupos parlamentarios y ustedes, y los no tan grandes como Ciudadanos y demás independentistas. Aquí están. En lo que estáis colaborando es en engañar a la población a base de mensajes sensibles y de un supuesto apocalipsis climático que carece de toda evidencia científica. Lo que están haciendo todos ustedes es vender literalmente a España. Nosotros, ciñéndonos literalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo al titular,
vimos que había un objetivo que era intentar, por el 15, sostenibilidad de ecosistemas terrestres, que dice abordar las amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas. Bien, pues nosotros presentamos una PNL para intentar salvar la dehesa española, que es, por cierto, el ecosistema más característico de nuestra nación y único en el mundo, y no ha habido respuesta. De hecho, no hay un solo euro para la dehesa en los presupuestos generales del Estado. Señor Iglesias, yo hoy me voy a conformar con que usted simplemente me responda a una pregunta. ¿Garantiza el Gobierno de España la propiedad privada, el derecho de opinión, la libertad ideológica y religiosa, la soberanía popular y unas futuras elecciones libres? ¿Sí o no? Porque siento decirle que a estas alturas y con este panfleto como guía somos muchos millones de españoles los que lo dudamos. Frente